Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Siempre será un honor para cualquiera, y no es por adularles, estar frente a unos maestros. Un honor y un reto. Por las múltiples tareas, ocupaciones y trasegar que ustedes tienen, uno sabe que la información cognitiva, los conocimientos previos, el mundo interior de ustedes es muy rico. Entonces, tratar de aportarles algo siempre será un reto, y me parece atroz que muchos nos paremos al frente de los maestros y no les digamos una sola cosa significativa que les pueda servir. Espero no fallar en eso, espero poderles decir algo. Si les digo algo que ya conocen, que seguramente van a hacer muchas cosas, espero sirva para pelear con ustedes mismos ese concepto, para reafirmarlo, pero por lo menos para que lo pensemos. Ya no estamos en la sociedad de la obediencia. Según Chulán, estamos en la sociedad del rendimiento. Hemos llegado a unos niveles atroces de vida, donde ya no necesitamos amos con una espada que nos digan qué hacer. Somos nosotros mismos, nuestros propios amos, y a veces se nos va la mano contra nosotros mismos. A veces somos más duros que los amos que tuvo la sociedad de la obediencia. Esta sociedad del rendimiento nos ha hecho llevar el trabajo a cuestas a todos los rincones que habitamos. Ya no son las famosas herramientas que dejamos en una fábrica y en una factoría para que al menos cuando termináramos duras jornadas pudiéramos estar en la casa tranquilos con nuestra familia y buscando momentos de productividad en ocio, en silencio, que es tan importante, sino que hemos perdido el silencio. Al perder el silencio, hemos perdido la posibilidad de pensar, de reflexionar, de hacer altos para ver si lo que hacemos vale la pena, justifica y por lo menos nos hace felices. Los enjambres digitales, las herramientas modernas nos han hecho llevar el trabajo hasta las fincas más recónditas, donde nuestra familia espera que nos tiremos en la hamaca con ellos. Y nosotros estamos con una tablet, con un computador, conectados, trabajando como bestias, peores que animales, comportándonos exactamente como animales, cuidándonos del enemigo, del animal vecino que nos pueda quitar la casa, cuidando nuestros territorios, cuidando nuestras comidas. Es increíble lo que está pasando. Y el oficio más interesante, que es el del maestro, tiene que darse cuenta de este contexto que estamos viviendo, esta negación hacia el silencio, hacia el rumor del ocio. El lector casi es en la búsqueda del lector es casi la búsqueda del hombre y la mujer silenciosa, que es capaz de esperar un rato, parar en el camino y conversar con el otro. Quiero agradecerle a la red de lenguaje que me invitaron a hablar de este tema. Cuando me invitaron la primera vez dije que no me sentía, no encontraba la articulación con lo que pretendían, pero cuando hablamos en la segunda llamada telefónica más despacio y vi que este era un tema de comunicación, de inmediato lo comprendí. Es que la lectura tiene sentido en la medida que comunica. Si la lectura no comunica, no es un instrumento de libertad, no es un instrumento de felicidad, no es ese instrumento para dialogar. Entonces, lo primero que nos tenemos que preocupar en la formación de lectores es en hacerlo desde la primera infancia. Desde el primer momento hay que formar lectores. Por eso un proyecto educativo que vincule los temas del lenguaje es un proyecto que tiene que ver con el proyecto de promoción de la lectura en la institución educativa. Y hay que tener la sapiencia, el conocimiento y la sabiduría para saber cuáles son esos materiales y esos contenidos que se promueven
en primera infancia, en segunda, en la adolescencia, hasta en la adultez, qué se le promueve a los padres de familia, qué a los egresados, qué a los directivos, etc. Es decir, un proyecto de promoción de lectura es vinculante con toda la institución educativa, pero se debe basar en los contenidos, con todo el respeto de los que se entusiasman mucho en darle prioridad al didactismo, en la animación a la lectura. Les cuento que en la animación a la lectura lo que prima es en los contenidos, los grandes autores. Por eso la reflexión que haga ahora no va a ser una reflexión de cura dando sermón, sino vamos a hacer propuestas. Vamos a mirarlos cómo también, me parecen importantes los cómo. Sé que hablar conceptualmente en una ponencia inaugural debe tener un alto énfasis de conceptos, pero sí quisiera dar un regalo, no sé si es un regalo, no sé cómo llamarlo, pero sí quisiera decirles qué tipo de actividades y qué tipo de acciones nos pueden permitir crear ese caldo de cultivo propio para formar lectores. Empecé con una reflexión que es de Ezequiel Teodoro da Silva. Dice que la primera lectura que el profesor crítico reflexivo debe hacer hoy en día es la lectura de sí mismo, de su identidad, conjugadas con la lectura mayor de las necesidades de su pueblo y su realidad social. Entonces tenemos que partir de esto. Yo lo que hago es leer el contexto para entender qué puedo hacer para transformar el contexto, pero yo no puedo leer el contexto si yo no me he leído a sí mismo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente un principio bíblico: conócete a ti mismo y podrás conocer a los demás. En el tema de lectura, conocerse a sí mismo es saber por dónde me hago un gran y estupendo y espectacular lector. ¿Dónde me hago yo lector? Si yo me hago lector, soy capaz de hacer a muchas personas lectoras, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué me ha gustado en la vida? ¿Qué ha sido mi sensibilidad? ¿Qué me han hecho leer los hijos, los familiares, los sobrinos? Entonces, primer principio para construir esta red de lenguaje basado en proyectos de lectura es conocerse a sí mismo. Lo segundo, se nos puso colorado el María Eugenia Dubois, que estuvo en Medellín por un tiempo, ahora ha muerto, planteaba que el estudiante docente, esa palabra me gusta mucho y la aplico mucho hacia sí mismo. Nosotros debemos ser estudiantes toda la vida. Es decir, la condición del profesional que sobresale sobre la media del otro, de cualquiera, es que en relación con los demás es un estudiante perpetuo, un alumno perpetuo, es decir, una persona con el corazón abierto permanentemente. Se nos fue el texto. Bueno, en ese texto lo que plantea Dubois es entonces que, aquí ya llegó, que por su parte tiene que pensar que la labor docente es ante todo una labor centrada en la resolución de problemas, y estos, lejos de agotarse, se renuevan y se multiplican. A mí esto me parece muy importante en el tema de los retos. Es decir, uno a veces cree que el problema salvó un problema y quiere seguir en la vida bien campante, pero resulta que el reto pedagógico es la perpetuación de los problemas. Entonces lo que uno tiene que tener es un ser dispuesto y disfrutador de la resolución de problemas. Hay personas que de verdad lo disfrutan, hay personas que de verdad se estresan y se agobian. El maestro, por su oficio, tendría que tener una naturaleza que le permitiera resolver tranquilamente los problemas. Una palabra muy difícil, tranquilamente los problemas, pero somos seres humanos y a veces no lo podemos hacer. Pero sí tienen que ser conscientes que el proyecto pedagógico es un proyecto que está basado en la resolución de problemáticas de tipo social, de tipo cultural, pero obviamente de tipo académico, de tipo pedagógico, de tipo relacional, etc. ¿Por dónde tenemos que empezar entonces? Yo creo que lo primero es entender qué es promover la lectura. Digamos que ese es el primer paso que deberíamos entender. Yo aventuro un concepto muy liviano. Yo de todas maneras voy a tratar de que la conferencia dure lo suficiente para que mejor conversemos, mejor hagamos preguntas,
Entonces voy a darles bases y pueden ir apuntando lo que les parezca que debo profundizar posteriormente, porque parto de la base, repito, no parto de una tabla rasa, parto de la base de que hay unos conocimientos previos en mi público. Entonces, digamos que yo quisiera entender la promoción de lectura como ese conjunto de acciones, ese tipo de acciones que ayudan a elevar los índices de lectura en una comunidad determinada, sea una comunidad pedagógica, sea una comunidad educativa, sea un barrio, es decir, esa serie de acciones alrededor de la lectura que me permitan crear ese caldo de cultivo favorable para que irremediablemente los ciudadanos de un país, una ciudad, una comunidad, un colegio o escuela se hagan lectores, como lo tienen muy claro por ejemplo los finlandeses, los Países Bajos, han hecho todo un equipamiento de tal manera que es una sociedad lectora. ¿Cómo hacer para que en una escuela, en un colegio, en una institución educativa en general se cree el caldo de cultivo en favor de la lectura? Por eso esto no es un tema de ustedes nomás, este es un tema del profesor de física, de ética, de religión, de todas las áreas. El proyecto de lectura es un problema de todas las áreas, es un proyecto de todas las áreas porque es una temática que infiere e interfiere en las distintas posibilidades de adquirir cualquier conocimiento. Cualquier profesional del mundo, si quiere salir del lodo, si quiere salir de la inercia, del statu quo, tendrá que ser mejor lector que su colega para poder ayudar a avanzar en el conocimiento de esa área y para poder encontrar soluciones, porque el mundo corre demasiado rápido. Entonces, es claro que la promoción de la lectura lo vamos a entender como una idea genérica, un concepto genérico, cultural, donde buscamos que se creen equipamientos y acciones que nos permitan formar lectores. Por tanto, todos nosotros podemos ser promotores de lectura. Ahora bien, dentro de la promoción de la lectura hay un concepto que es la animación a la lectura. Digamos que la animación a la lectura es un concepto ya más de tipo pedagógico, es una acción más de tipo pedagógico. Es esa acción en la que yo busco, con la que yo busco darle ánima, darle vida, darle alma a un texto que está allí inerte en su momento. Un poco lo que decimos es, el animador de lectura es el que busca despertar del sueño eterno en los anaqueles a los libros que están allí. Entonces digamos que es esa persona que le pone el alma, que crea un vínculo o busca crear un vínculo entre ese material de lectura y un individuo o grupo, de tal manera que ese material de lectura permita que ese individuo o grupo quiera la lectura como una idea genérica o se acerque a libros de esa misma naturaleza o a otros libros en especial. Entonces digamos que la animación a la lectura es una de las tantas acciones de la promoción de la lectura. Si por ejemplo crear una política pública, si crear bibliotecas públicas, si crear cargos de bibliotecarios o pedagogos, es una acción para promover la lectura, digamos lo que la animación a la lectura en su particularidad también es una acción de promoción de la lectura. No siempre que promovemos la lectura estamos animando la lectura, pero siempre que estamos animando la lectura estamos promoviendo la lectura. Entonces lo que yo hice aquí para iniciar con ustedes fue una acción de animación a la lectura. La lectura de ese cuento fue una acción de animación a la lectura. ¿Qué pasa con esto? Que con la animación a la lectura, el medio en que yo la puedo animar o dar vida puede ser mediante la narración, mediante la promoción de la lectura silenciosa o la lectura en voz alta, que es el medio más efectivo y contundente. Con la lectura en voz alta yo logro que los estudiantes, bueno, mi público receptivo pueda entender la arquitectura en que está constituida, como está constituida la palabra escrita, y la narración a veces, sobre todo nosotros los paisas, a veces nos vamos desviando de la historia original y vamos alejando al receptor de ese lenguaje exquisito, de esa poética, de esa metáfora, de esas alegorías, de esa belleza
que logra en momentos espléndidos la palabra escrita. Y la lectura silenciosa uno la suele promover en espacios cerrados, uno a veces escoge 30, 40 alumnos, lleva una caja viajera, les pide a ellos que escojan libros y propicia un momento de lectura silenciosa con ellos. Entonces esos son 3 momentos. Recomendado sin condicionamientos la lectura en voz alta, desarrollada inclusive por muchos padres de familia en las noches antes de que los niños se vayan a dormir. ¿Cuáles son los problemas de lograr que la lectura comunique mediante la palabra escrita? Es decir, que el papel que tengo yo al frente sí sea un instrumento de comunicación. Pues eso tiene que ver con escoger el contenido. Ahí viene la sapiencia del pedagogo y del animador. Cuando uno está leyendo un texto, uno lo lee con lo que sabe, con todo este ser que tiene acá y ese mundo interior que lo posee. Si yo soy médico, seguramente escucho cosas de medicina. Si soy ingeniero, escucho voces de ingeniería, etc. Cuando un pedagogo lee un libro infantil o juvenil o adulto, él, como tiene su oficio de pedagogo, escucha, se le vienen voces, le habla, el libro le habla y a veces le dice: oye, yo soy muy interesante para que me leas en 11 o en 10. Yo soy muy interesante para los padres de familia en una reunión de padres. Yo soy muy interesante para recomendárselo al director de la institución. Yo soy muy interesante para que se lo leamos a niños de preescolar. El libro te va diciendo. Por eso es muy peligroso llamar aquí a una persona como Luis Bernardo Yepes y preguntarle qué libros y qué títulos me recomienda para qué grado. Porque no sé el mundo, no sé el contexto en el que se está moviendo el grupo, no sé qué historias detrás de ellos hay. Entonces, el libro te habla y esa es una primera, digamos, un bálsamo que quisiera dar, y es: no se preocupen, el libro les va a decir para qué sirve. Con este tema se enlaza a otro muy delicado, que son las estrategias didácticas o medios didácticos. Se nos ha metido en la cabeza que cuando leemos un libro, a los grupos inmediatamente tenemos que hacer una actividad, o tenemos que pintar, o tenemos que hacer una dramatización, o tenemos que hacer una sopa de letras, o tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el libro tiene la virtud también de decirle qué puedes hacer con el libro que sea pertinente. Cuando yo hago una animación a la lectura, cuando yo estoy regalando lenguaje, cuando yo quiero regalar lenguaje, yo quiero regalar el lenguaje, ojalá tatuarlo en el alma y en el cerebro, digamos, de los que yo le regalo ese lenguaje. O sea, yo no quiero regalar ese lenguaje como cuando decían las abuelas, le entró por un oído y le salió por el otro. Cuando yo regalo lenguaje, y regalo el lenguaje exquisito de la literatura, por ejemplo, yo quisiera que mucho de eso se quedara habitando en ese ser. Y por eso es que a veces utilizamos estrategias para mirar cómo se tatúa ese lenguaje, es decir, esa historia en ese ser humano. Entonces no nos podemos equivocar. Cuando yo leo un cuento como la fábula de la ratoncita presumida, ¿cierto? Hace muchos años, 200 años tal vez, por escapar de los gatos y de las trampas también, unos buenos ratoncitos se escaparon en un tren y a los campos se marcharon para nunca más volver. Andando, andando y andando, llegaron por fin al pie de una montaña llamada la montaña yo no sé. Y como aquí no hay gatos, aquí viviremos bien. Trabaja que trabaja, tras de roer y roer, agujereando las piedras, se pasaron más de un mes, hasta que una hermosa cueva lograron por fin hacer, con kiosco, jardín y gradas, como si fuera un chalet. Y así sigue la fábula de Aquiles Nazoa. Y es una fábula que habla de Hortensia, que se enamora de Alfredito. Y no les voy a contar el final para que la lean. Yo amalaría si cuando le leo ese libro a los chicos, les pido que luego juguemos al gato y al ratón. ¿Qué sentido tiene jugar al gato y al ratón? Me estás alejando la historia, me estás alejando ese lenguaje que le estaba comunicando algo. Ya me lo estás diciendo, borrar y seguir para acá, sin menospreciar el juego. Pero una cosa es una cosa: si yo voy a poner el juego, el arte, es decir, la pintura, el cine, la música, a favor de formar lectores para entregar otro lenguaje, pues debo buscar el apropiado para que esa historia se tatúe, ¿sí?
Entonces puede ser más fácil pedirle a los chicos que le manden una carta a Hortensia. Puede ser mucho más beneficioso. Decir, ¿y qué tal si le mandamos una carta a Hortensia? Porque qué rienda tan torcida, no se quería casar con Alfredito y ¿sí? Entonces un poco es eso lo que plantea la animación a la lectura y los medios didácticos. Mi llamado es, ese lenguaje que le queremos entregar a nosotros, ese lenguaje también nos está diciendo cosas a nosotros como pedagogos, y no solo nos está diciendo cosas, nos está dando los elementos, los instrumentos y las herramientas para nosotros poder hacer que en alma y cerebro se tatúen esos lenguajes, se vayan a la estructura cognitiva, a la información no visual, al mundo interior de los receptores. Sigo preguntando, ¿y para qué se tiene que ir esa información al mundo interior, a la estructura cognitiva de quienes estamos promoviendo esa propuesta de palabra escrita? Pues se tiene que ir para que esa persona vaya escalando cada vez más en su conocimiento, de tal manera que cada día pueda leer otros lenguajes, que pueda leer asuntos más complicados, asuntos más complejos. Es decir, uno empieza por una escala, luego por otra, luego por otra. La búsqueda de la promoción de la lectura no es entregarle de inmediato un libro a un chico y decirle, pero ¿por qué no comprende si ya está en tercero? Me he preguntado si el chico tuvo otras historias, otras lecturas que le permitieron tener la información no visual para entender ese. Porque yo no les tengo que decir esto a ustedes, y no voy a profundizar en esto, porque ustedes lo saben más que yo. La psicolingüística lo ha explicado claramente. Yo no leo con los ojos, yo leo con el cerebro, yo leo con la información que tengo, yo leo con los conocimientos. Si no, los invidentes no podrían leer. O sea, yo leo es con lo que tengo. A mayor riqueza interior, a mayor información interior, mayor posibilidad de acceder a lecturas complejas que yo pueda abordar, que pueda abordar lecturas más complejas. Es decir, por eso la promoción de la lectura tiene un ideario, y es, vamos a empezar con lo liviano. Aquí tiene gran valor la literatura infantil y juvenil. Por eso el gran descubrimiento de los países lectores ha sido desarrollar una literatura infantil fuerte, poderosa, musculosa. Es hecha por bibliotecarios y maestros. Los grandes escritores de la literatura anglosajona en el género infantil y juvenil son maestros y bibliotecarios que han sabido conocer el lenguaje en esas edades, que comunica efectivamente en esas edades, ¿sí? A veces a nosotros nos ha llegado un libro demasiado temprano en nuestras vidas, y a veces demasiado tarde. Demasiado temprano cuando a un profesor se le ocurre en tercero de primaria ponerle a leer a uno El Quijote de la Mancha. Muy temprano, por Dios. Muy temprano. Demasiado tarde cuando nuestros jóvenes sicarios les hemos tratado de acercar la literatura infantil clásica. Yo tengo un ejemplo. Yo fui director de la biblioteca Guayabal, ahí en el barrio Antioquia, que ustedes saben lo que es el barrio Antioquia. En 1994 yo fui, perdón, en 1994 yo fui el director de esa biblioteca. Medellín estaba vuelto chicuca. Y allá iban dos chicos que eran sicarios, que se estacionaban en la biblioteca a ratos esperando trabajos. Y me llamó mucho la atención un día que me puse a observarlo. Bueno, yo era muy observador realmente. Uno de los chicos los dos se fueron para la sala infantil, tomaron un libro de Sigma, de los hermanos Grimm, cada uno, se lo llevó para la sala de adultos. Tomaron esos tomos, ¿se acuerdan esos textos escolares que hacían primero grandísimos? Tomaron un texto de geografía, algo así, lo abrieron, metieron ahí el libro de literatura infantil cada uno, y así leyeron el cuento, con vergüenza de que los fueran a ver leyendo literatura infantil, porque no le había llegado a tiempo esas historias. La magia de la promoción de la lectura, la magia de los proyectos de promoción de lectura es ser pertinentes.
Y solo podemos ser pertinentes en la confección de ese proyecto cuando tenemos profesores lectores, también muy inteligentes, y que lean el medio, que lean los contextos, que no juzguemos por el grado simplemente. Hay unos chicos que vienen muy rápido porque tienen familias lectoras, hay otros que vienen más despacio, pero un buen proyecto institucional de promoción de lectura puede ayudar a resolver toda esta problemática que tienen ustedes del lenguaje, porque la lectura es una magia y la literatura es una posibilidad infinita por una razón muy sencilla, porque en la literatura nos encontramos todos, es como una sala donde van todas las familias, donde van las familias que trabajan en todos los trabajos. Entonces, uno con la literatura, por ejemplo, sabe de cine, sabe de música, sabe de alimentación, sabe de naves espaciales, sabe de problemática social, sabe de países, sabe de regiones. Nosotros hicimos clubes de lectura con maestros por focos temáticos. Con los de geografía hacíamos una cosa, con los de historia otros, con todos los que era el área de deportes otro. Y los clubes de lectura buscaban libros pertinentes a esas áreas. Y obviamente con los de lenguaje leíamos literatura. Y con el tiempo, todos se fueron aburriendo en los otros clubes. Y terminamos todos los clubes leyendo literatura. Porque en la literatura nos empezamos a sentir más sabios, más poderosos y más distintos. Entonces leer unos Satanás de Mario Mendoza con los profesores era una cosa espectacular. Y lo que se aprendía era infinito. O sea, uno como bibliotecario los bendecía a ellos. ¿Cierto? Profesores que salían de psicología, de filosofía, porque ahora los profesores son muy bien preparados, casi todos ustedes son de universidad, con carreras y posgrados. Entonces analizar un libro, hablar de un libro, es una cosa infinita, es grandiosa. Entonces, la clave está en saber manejar ese asunto, en saber confeccionar los proyectos. La pregunta que nos haríamos es, entonces, ¿en qué? O sea, ¿cómo me debo preparar yo para poder afrontar esos retos de esa naturaleza? Yo lo primero que diría es, y la ley inclusive apoya, en la ley 115 hay muchos apoyos a proyectos de formación y a consejos directivos y a temas, pero lo que para mí es muy claro es lo siguiente. Primero que todo, hay que alertar respecto a la deficiente formación universitaria en relación con la promoción de la lectura, para que se hagan los correctivos y bibliotecarios y educadores tengan la posibilidad de hacerse a sí mismos a nuevos contenidos. Es decir, hay contenidos que necesita todo este tema que estamos discutiendo, que la universidad no discute, no está discutiendo. Entonces, cuando llegamos a las instituciones educativas, obviamente esos temas es como si no fuera de nuestra incumbencia. Por ejemplo, la formación teórica consecuente con la práctica que se ejerce, esa formación teórica relacionada con la lectura, con la promoción de la lectura, con la animación, con la pedagogía, con la didáctica, cómo está entre nosotros. Y es una formación teórica que nosotros tenemos que estar revisando permanentemente, es decir, uno como maestro, como pedagogo, como profesional, tiene que estar revisando el corpus teórico de su profesión, porque son distintas, a veces hay avances, a veces aparece un filósofo extraño que viene y nos sienta de otra manera, o un pedagogo que dice, bueno, esto de Emilia Ferreiro, bien por acá, pero ojo que por acá esto ya no va. Piaget sí, muy interesante por acá, pero ojo que por acá ya no va. ¿Quién me dice eso a mí? Si yo salí de una aula universitaria, entonces yo tengo que tener mi condición de alumno perpetuo para poder estar revisando postulados y no seguir ciegamente adorando un concepto que porque lo aprendí. Es decir, como si yo, Luis Bernardo Yepes, adorara ciegamente a Frank Smith, que fue mi autor de moda cuando terminé bibliotecología. Yo sabiendo que ahora han llegado unas fieras a reevaluar conceptos, a hacer otras propuestas en un mundo contemporáneo de amplios digitales. Entonces, ese es como uno de los primeros llamados de atención. Otro asunto muy importante, a mi modo de ver, es no se asusten por las diapositivas, que las diapositivas van al final,
que es un regalo de acciones que les voy a proponer para el proyecto. Otro tema importante es la investigación. Hay que investigar para no ser engañados, para ser la voz que dilucide, para ser de guías y no ciegos esperando un lazarillo que se apiade de nosotros. Investigar para ser mejores, para hacer bien las cosas. Cualquier asunto es fruto de investigación. Ustedes saben por qué estoy parado en muchos de estos escenarios, por qué soy famoso, no tan famoso como James, pero porque mucha gente me reconoce por una tontería. Porque un día se me ocurrió investigar sobre Caperucita Roja y empecé como quien no quiere la cosa. Y llevo 20 años estudiando a Caperucita Roja, sus diferentes versiones, sus diferentes posibilidades, cómo la han planteado en la música, cómo la han planteado en los objetos, cómo la han planteado en el cine, cómo se ve en la poesía, cómo la han inmiscuido en grandes novelas. Entonces, eso me ha permitido entender otras cosas de otros investigadores. O sea, mi llamado es, tengan un hobby que se llama investigación, camellen de alguna cosa importante. Puede ser el mismo libro que lean todos los años al mismo grupo y apuntar las reacciones distintas durante 10 años, 8 años, 6 meses. Eso es bello, porque eso nos va dando luces y nos va dando regalos a nosotros para trabajar mejor. Reconocer los contenidos, por ejemplo, es muy importante. Tener una bitácora, libros que yo he leído, me han impactado, se los he leído al grupo, han impactado, entonces lo apunto, título, autor, editorial, en qué consistió y alguna impresión, y guardo esa ficha. Otro día me dio por volver a leer el mismo libro y vuelvo y hago el ejercicio. Ese tipo de cosas ayudan mucho. Además, las investigaciones también hay que corroborarlas. Por ejemplo, las últimas investigaciones han mostrado que la prosa narrativa, la prosa expositiva y todo esto que tiene que ver con documentos como tablas, mapas, listas de instrucciones, tienen su más alto nivel en estudiantes de Finlandia y le siguen otros países con niveles altos como Suecia, Francia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Eso nos lo está diciendo una investigación, y yo soy colombiano y yo vivo en un municipio no sé cuál, alejado de Finlandia, Suecia y los Estados Unidos. Pues tendremos que investigar la situación de estos países, obviamente procurando no aplicar mecánicamente métodos, pero siendo conscientes de los aspectos que hacen exitosos estos países y que son genéricos en una sociedad global. Porque hay veces decimos, eso es transculturización, a mí no me importa eso. No, yo puedo investigar a ver qué de ahí puedo cazar, qué de ahí es común. Por ejemplo, ¿qué es común en ellos? Verbigracia las diferencias entre los niños del campo y la ciudad, la importancia de los libros, los vínculos con la televisión, la infraestructura bibliotecaria, los niveles educativos de los padres. En conclusión, estos elementos podrían, revisados, reproducirse a una manera consciente nuestra. Es decir, si a mí me dicen, por tratarse de Nueva Zelanda, yo no lo voy a excluir de una, porque simplemente ellos leen bien, leen bastante, pero es que la investigación me está diciendo, porque tiene bibliotecarios y profesores, lectores y que se forman, porque en sus escuelas hay libros, porque los padres de familia se preocupan por la lectura de sus hijos. Esos rasgos comunes pueden ser interesantes. Entonces, mi llamado es no menospreciar las investigaciones. Ser formados como lectores, indudablemente. Un gran porcentaje de bibliotecarios escolares y maestros, con todo el respeto se los digo, puede que no sean ustedes, carecen de información sobre materiales de gran calidad estética y literaria que contribuyan a satisfacer los diversos niveles de experiencia lectora de las comunidades. Ojo con esa palabra, nivel de experiencia lectora. Miren que yo nunca he hablado de grados, hablo de niveles de experiencia lectora. Uno en una comunidad educativa va empezando a descubrir los niveles de experiencia lectora y dice, ojo, estos chicos ya trascendieron el inicio, nudo y desenlace. Es decir, ya esos cuentos de estructura clásica como los hermanos Grimm o Perrault ya los han trascendido. Ya los finales esperanzadores no les llenan. Ya disfrutan con finales desesperanzadores, ya no es necesario que la princesa se case con el príncipe y vivan felices, ya comprenden otras situaciones, ya piden pita.
El tema con la lectura es que la lectura, cuando uno es picado por ese bicho, pide pita, pero a veces las instituciones educativas no tienen un corpus fuerte, una red fuerte para satisfacer esa necesidad. Se dicen que muchos chicos se pierden en 11, inclusive en tercero de primaria, hasta tercero de primaria les encanta la lectura, son grandes lectores y muchas veces se pierden porque las instituciones carecen de proyectos y solamente tienen golondrinas, y 2 golondrinas no son capaces de crear el cambio de cultivo necesario para que esos chicos se hagan lectores perpetuos. Entonces es muy importante tener esa corresponsabilidad. Si en las aulas de las universidades, por ejemplo, se dedicara mayor tiempo a la lectura y menos a copiar recetas para desarrollar actividades de animación de la misma, se haría más. Por lo menos los bibliotecarios y profesores descubrirían su potencial como seleccionadores de libros para niños y jóvenes, y de una vez por todas comprenderían que las estrategias didácticas no son un asunto aislado de los materiales de lectura. Es lo que les he venido diciendo, es que no es que aquí haya una receta de estrategias y aquí existan los libros. El libro por sí solo me va a dar la estrategia didáctica para ver cómo lo meto a ese ser, cómo entra en la vida de ese ser, pero no es que yo haga un listado, hacer móviles, hacer crucigramas, hacer sopas de letras y luego voy buscando el libro que me llegue de cualquier manera. El libro es muy especial, es la clave, es el todo. De hecho hay acciones de animación a la lectura, un libro termina de leer y se queda en silencio, y cuando menos piensa revienta un chico, profe, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y tú qué quieres que hagamos? ¿Qué te impactó? Y puedes sufrir un diálogo distinto sin necesidad de acudir a otra cosa. Entonces es muy importante que las universidades reflexionaran sobre este tema y tuvieran una mirada más hacia todo este mundo de la literatura infantil y juvenil, y me refiero muy en exclusión a la literatura infantil y juvenil porque nuestra sociedad está en un proceso de neolectores. De hecho, yo con grupos de la tercera edad, con adultos mayores, he tenido que empezar con libros de literatura infantil, juvenil sobre todo, e infantil, con los cuentos clásicos, porque tenemos comunidades que están son analfabetas realmente. Entonces, en el tema de la lectura para la comunicación, estamos muy en pañales. Hay unos chicos que creen saber leer, pero parece que se han quedado en la decodificación. Hay adultos que creen saber leer, pero se han quedado en la decodificación. Una lectura para la subsistencia mediana, mediocre diría yo, porque es la subsistencia donde puede ser explotado fácilmente. Le da solamente para leer los carteles del bus, para leer las etiquetas en los mercados y para de contar. No hay una posibilidad de que haya una lectura para el desarrollo del pensamiento, porque el desarrollo del lenguaje es equivalente al desarrollo del pensamiento, y ustedes lo saben mejor que yo. Cuando yo desarrollo el lenguaje, estoy desarrollando el pensamiento. Por eso promover el lenguaje es promover el pensamiento, promover una red social de conocimiento. Entonces es muy importante. Ser formados en otro tema que parece inocuo, pero que es válido. Ser formados en asuntos relacionados con el mundo editorial. Hoy todavía algunos estamos convencidos de que la Caperucita Roja de la editorial Emma es la misma que la de la editorial Anaya, o que Los 7 cabritos y el lobo de la editorial Multilibro es el cuento que en verdad escribieron los hermanos Grimm, que es falso. O lo que es peor aún, se cree que leyéndole al niño las aventuras de Pinocho, de editoriales como Sigma o Susaeta, se le está dando de beber a los niños del manantial. Entonces, nosotros hicimos una investigación hace unos años y escogimos 50 libros infantiles y juveniles en distintas ciudades de Colombia, y escogimos 50 chicos para que en cada ciudad leyera los libros que quisiera de esos 50 y conversáramos sobre esos libros, y íbamos apuntando lo que conversábamos sobre esos libros. Sobra decirles pues que niños de más o menos una misma condición social, de un mismo rango de edad, etcétera, etcétera. Lo hicimos con las cajas de conversación familiar, que nos quedaba muy fácil. Pues resulta que el libro que menos cogieron los niños fue Pinocho, y uno de los argumentos era que aducían que ya lo habían leído y ya conocían la historia. Pinocho es una novela de 320 páginas, y como lo han resumido en cuentitos así, Walt Disney lo ha hecho en alguna película mediocre y han hecho canciones fáciles,
Entonces los niños han creído, y muchos adultos han creído que han leído a Pinocho, y Pinocho es una novela de aquí a Changano, es una belleza de novela. La escribió Carlo Collodi, que su nombre real era Carlo Lorenzini, y era una novela que apareció en un periódico, se llamaba La Gaceta de Bambino, era un periódico más bien de corte hasta comunista, y ahí publicaba en una esquina un cuento de un muñeco de madera que lo había hecho un carpintero. Iba contando ese cuento en cada fascículo, en cada entrega del periódico, y un día se cansó y no lo volvió a publicar, y al otro día llovieron cartas impresionantes y reclamos y de todo, porque nunca se imaginó que tenía tanto éxito esa historia en un periódico que era más bien de corte político. Pues ahí le tocó, los que conocen la historia de Pinocho, ahí fue donde se inventó el hada de cabellos azules y volvió a resucitar a Pinocho y lo volvió a publicar por mucho tiempo más, hasta que una editorial se interesó y publicó la novela. Ese libro de Pinocho es muy fantástico, es un libro buenísimo para leer en clase por capítulos. Entonces, miren que el tema de las editoriales, como lo han editado por ahí en editoriales como Sigma, Susaeta o Walt Disney, pues no lo descubren. Ahora Norma, en La Torre Verde, sacó el libro completo de Pinocho, y ahí es donde nos damos cuenta de lo que está pasando. Otra deficiencia, a mi modo, que tenemos que resolver: conocer de legislación. A mi modo de ver, es la carencia que tienen algunos bibliotecarios y maestros en aspectos relacionados con la gestión y la legislación del país, impidiendo con ello que eso que hace trascienda y se amplíe. El pedagogo contemporáneo no puede esperar encerrado en sus paredes a que le hagan una biblioteca escolar o a que le hagan algo de ensueño y le doten de buenos materiales. No, ahora debe hacerlo él mismo. Esas son las condiciones naturales que hoy se palpan en nuestra cotidianidad. Es un hecho, ha trascendido nuestro oficio. Este es un tema de una red de lenguaje que uno diría, vamos a hablar solamente del tema de la lectura y tal, pero es que el tema de la lectura no funciona si no creamos el caldo de cultivo propicio para que funcione. Y hay temas de legislación que tienen que ver con la dinamización de los proyectos de lectura. Estudiar por cuenta propia la literatura infantil. Las bibliotecas universitarias y los centros de documentación de las facultades de educación y bibliotecología no tienen ni la cantidad ni la calidad de libros infantiles y juveniles que deberían tener. La prueba fehaciente es que aún muchos bibliotecarios y profesores confunden los cuentos de los hermanos Grimm con los de Charles Perrault, y a su vez estos con los de Hans Christian Andersen, que desconocen autoras colombianas de prestigio como Gloria Cecilia Díaz y Irene Vasco, o al escritor colombiano autor del Chigüiro como Ibar Dacol, o a escritores universales cuya costumbre es hacer lectores como Roald Dahl, Max Bolliger, Arnold Nobel, Christine Nozinger, María Gripe, o a las dos mejores escritoras de América Latina, que son Ligia Boyunga Núñez y María Teresa Andrueto. Es decir, ese es un tema en el que deberíamos ser unos tesos los maestros, pero tesos, retesos, bibliotecarios escolares y maestros. Cuando un grifo se daña, el padre de familia sale corriendo a buscar al plomero. Cuando un niño se enferma, el padre de familia sale corriendo a buscar un médico. Y ahora hay padres de familia que lo están buscando quien les diga que le pongo a leer a mi hija que tiene 18 años, a mi niño de 6 años. Y nos tienen que buscar o al bibliotecario o al maestro, no tienen otra opción. Entonces sería muy bueno uno tener una especie de vademecum personal, algo en la cabeza y algo en una libreta, algo de conocimiento. Por eso yo todos los libros que propongo en los talleres que se lea, de inmediato le regalo una ficha al maestro. Maestro, si le gustó ese cuento o esa historia, guárdelo en esta fichita, que algún día, si usted se lee todos los días un cuento corto, va a tener 365 cuentos leídos, conocidos en ficha al final del año. Entonces esa es una carencia. El problema de nosotros es de conocimiento y de ver cómo nos comportamos en esta sociedad del rendimiento. O sea, ¿qué vale la pena? ¿A qué vale la pena apostarle para que se haga rendimiento? A veces nos hemos desgastado en otros temas y no nos desgastamos en un club de lectura. Yo prefiero un maestro que se desgaste aparentemente en un club de lectura, porque un club de lectura termina satisfaciéndolo a él, más que estar buscando cómo arreglan unos adobes o no sé qué. Ese es un tema que es muy importante, la parte pedagógica, la parte del conocimiento, porque si la institución crece en eso,
revientan por entender las autoridades que tienen que crecer en otros temas como la infraestructura. Pero en el tema del lenguaje, en el tema de la comunicación, tenemos que buscar estrategias que valgan la pena desgastarnos, pero que nos hagan felices. Los clubes de lectura, las horas de cuento, que son muy importantes. Explorar diversas metodologías de formación y autoformación. Ahora se carece, por ejemplo, de propuestas temerarias que contribuyan metodológicamente a formarnos mejor. Consideramos que las instituciones deben incursionar en estrategias como los sistemas de pasantías, la conformación de grupos de estudio e investigación, los intercambios interdisciplinarios e interinstitucionales, la participación en mesas de debate de los consejos de lectura, etc. Es decir, a los maestros, además de las funciones que puedan tener y que les endilguen, yo puedo negociar horas de trabajo, de hacer, por participación en otros escenarios que no me aíslen de los contextos de los barrios y de las comunidades. Que eso es también muy peligroso y eso es lo que a veces se me ha reclamado, y yo cuando era joven le reclamaba a mis maestros en el barrio: profe, pues usted no conoce nada del barrio. Hoy día hay maestros que, por ejemplo, hacen lecturas del entorno, hacen mapeo del lugar, caminan con los estudiantes del barrio. Nada más los de la colegiatura ya están yendo a las comunas, que se están dando cuenta que vivían en una burbuja, que no estaban conociendo el país, que para conocer el país tenía que ir un fotógrafo como Héctor Abad Gómez a la Universidad de Harvard a presentar a Colombia en sus guerras, mostrándole fotografías, y de vez en cuando se paraba un estudiante de una universidad nuestra, afín con los Andes, y le preguntaba que si hiciera ese país nuestro. Le decíamos: sí, ese es parte de nuestro país, compañero. Y muchos se han regresado a volver a encontrar el país. Estudiantes que aquí, de jóvenes, de niños, nos encerramos en burbujas y en guetos, hoy están desesperados que les muestren a Medellín. Entonces, eso se puede hacer. La lectura del entorno, la lectura de los contextos se puede también manejar. Participar en grupos de trabajo, estudiar de manera permanente. Por ejemplo, hay un tema muy importante: la tecnología. Estudiar de manera permanente las nuevas tecnologías. En las instituciones educativas se está discutiendo poco con seriedad las implicaciones que tienen los recursos tecnológicos en la comunidad educativa, teniendo en cuenta que la mayor parte de la tecnología tiene el malvado don de estar presente y ausente al mismo tiempo. Igual sucede con los planteamientos de los magos de la transformación digital. Nadie se pronuncia en nuestro medio, estamos a la espera del dardo que se meta en nuestras vísceras. Se dice, por ejemplo, que las prácticas tradicionales basadas en la separación de palabras, imágenes y sonidos, separación hecha en las instituciones educativas bajo la figura de materias o departamentos de literatura, arte y música, no tienen la fuerza ni la expresividad que sí tienen cuando están integradas. Y esto es precisamente lo que sí hace la tecnología y lo que no se está aprovechando en las bibliotecas, por ejemplo. Mientras tanto, los tecnócratas se pavonean y muchos observamos en silencio la manera como se marginan poblaciones. Ese intento de integración no es patrimonio exclusivo de la tecnología. Las universidades, con algo de sabiduría, lo pueden hacer. Gabriel García Márquez hace unos años afirmó: integremos las ciencias y las artes a la canasta familiar, no sigamos amándolas como dos hermanas enemigas. Esa es una pela que se están dando algunas instituciones. Yo enseño música por allá, literatura por allá, ciencias por allá, y el mundo no funciona así. O sea, yo soy bibliotecólogo y yo pensé que el mundo funcionaba así, y por eso estudié bibliotecología, y me encontré una carrerita para ganarme la de ojo, y por eso creí que era fácil. Pero cuando entro al mundo de la bibliotecología, cuando veo la complejidad, cuando veo que tengo que saber de otros temas, incluyendo estadística, veo que el mundo se puede, sí es verdad que es integrado. ¿Cómo manejar ese tema en el lenguaje? ¿Cómo propiciar las redes del lenguaje, la integración a las otras áreas y manejarlas así de verdad integradas? ¿Qué propuestas pedagógicas pueden hacer? Yo digo cosas que seguramente ya muchas instituciones han sobrepasado. Participar en el diseño y ejecución y evaluación de un proyecto institucional de promoción de lectura que permita la actualización permanente de materiales de lectura. O sea, en términos generales, para que nosotros podamos desarrollar
las grandes habilidades que propone Putin en el siglo XXI, tenemos que hacer ese proyecto de promoción de lectura. Esa es la clave. ¿Cuáles son esas habilidades? Ser capaces de leer en todas las modalidades. Leer en todas las modalidades es que yo no solo leo la palabra escrita, ni la leo solo en papel. Yo puedo aprender a leer temas de música, el cine, ¿sí? Ser capaces de leer todo tipo de soportes, antiguos y modernos. No puede ser que muchos profesores solo seamos capaces de leer en papel o que muchos alumnos solo seamos capaces de leer en medio digital. Hay que leer en ambos soportes. Mi sobrino que tiene 19 años y es pilo, él me dice, me gusta un rato leer en digital y me gusta un rato leer en papel. Y porque se cansa en lo digital y me gusta también el olor del papel. Entonces vale la pena integrarlo. Ahora, que se vaya a desaparecer el papel, bueno, eso ya es otro tema que lo tenemos que discutir, pero que es necesario leer en los dos formatos, vale la pena, vale la pena. Ser capaces de leer todo tipo de textos y documentos literarios, científicos y de divulgación. Es decir, los chicos deben estar preparados para leer los textos literarios y entender que están leyendo un texto literario y ser capaces de leer un texto científico o documental y entender que ese es un texto científico o documental. Pero eso depende de la manera como nosotros propongamos la comunicación de esos textos hacia sí mismos. Yo no puedo medir de la misma manera un texto literario a un texto científico. El texto literario es una obra de arte. La literatura entra en los rangos de lo no medible, no pesable, no cuantificable. La literatura hace parte como el arte del mundo de las sensaciones y las emociones. Por tanto, yo no la puedo medir de la misma manera. Lo que activa un cuento, una historia, un poema en un ser humano es distinto a lo que puede haber activado en otro. A uno una historia le inspiró la solidaridad, a otro le inspiró la venganza. Así funciona el mundo. Nos activan los sentidos por nuestras historias, y la literatura tiene esa capacidad de conmover y de hacerlo porque lo tiene también en la pintura, y lo tiene la música clásica, y lo tiene el teatro, y lo tiene el cine bien hecho. Se convierten en piezas de arte que despiertan sensaciones y emociones. Cuando yo voy a hacer una propuesta de trabajo literario es muy distinta a cuando yo voy a trabajar un libro informativo con los chicos. Entonces el libro informativo sí me da datos factuales, se supone que son corroborados, se supone que son objetivos, y las discusiones son en otro sentido. Yo no estoy hablando de decirles esto o aquello, pero las dos discusiones son en distintos sentidos. Y cuando hablo de discusiones es porque es la arma más poderosa para fortalecer el lenguaje. Sócrates decía que era el laboratorio del conocimiento, el diálogo como laboratorio del conocimiento. Entonces es por eso, hay que medir ese tema. Ser capaces de situarse en los objetos de la lectura, en el texto, paratexto e intertexto. Ese es el lector del siglo XXI. El lector del siglo XXI ya no lee solo el texto, sino que lee los paratextos. Qué palabrita esa, ¿no? Tan de moda. Pero bueno. Los paratextos son aquellos que no están dentro del texto, la solapa, la contracarátula, otra información. Los intertextos, como los pies de página, hay que saberlos leer, porque eso enriquece al lector. El lector del siglo XXI debería estar preparado para eso. Ser capaces de orientarse en los lugares de la lectura, la biblioteca familiar, el aula escolar, la biblioteca pública o empresarial o la librería. Eso es muy bello. O sea, un lector del siglo XXI ser capaz de decir, estoy en una biblioteca familiar cuando llega a una casa, y ser capaz de recorrer esa biblioteca familiar. O un lector ser capaz de moverse en la biblioteca pública, que es tan importante. Y las bibliotecas públicas de todo el mundo se van pareciendo, están divididas por 10 áreas del conocimiento que planteó Melvin Green, y ya sabemos todos que, por ejemplo, el 800 es la literatura, el 200 son religiones, el 900 son biografías y viajes, etc. Un lector que se mueva así, por lo menos yo me las oyo mucho. Yo a veces no tengo que ir al catálogo, sino voy a ver qué libros de viajes hay en esta biblioteca y me voy directo al 900. Quiero ver qué hay de literatura colombiana en esta biblioteca en Buenos Aires, Argentina, y me voy al C863. Y C861 que es poesía, y C863 que son las novelas, y siempre me voy a ver qué hay de García Márquez, por ejemplo. Moverse en los espacios, transitar en los espacios, hace parte de comunicarnos con los espacios también. Ustedes deben reconocerse como lectores y saber que tienen que leer como mínimo 30 minutos diarios
de un libro literario que les apetezca. Es el mejor regalo que se pueden dar. Un libro literario que hayan soñado leer, manténganlo en la mesa de noche y todos los días metanle entre 20 y 30 minutos al día a ese libro. Ese regalo, cuando yo empecé este trabajo de promoción de lectura, no me gustaba sino la sociología y la filosofía, y obviamente la literatura adulta, sobre todo los nadalistas en ese entonces. Y cuando empecé a trabajar con los jóvenes y les leía a Cortázar y no me entendían nada, y a Borges y no me entendían nada, yo dije, hermano, yo puedo ser muy mago, muy simpático, pararme en la cabeza, pero es que yo el contenido no se los estoy regalando. O sea, yo les estoy regalando un instrumento, no les estoy regalando un instrumento de libertad que les quiero regalar, sino el de afecto. Y ellos sí me tenían mucho cariño, y me querían, y me saludaban, ¿no, Luis? Pero el instrumento de libertad no se los estaba dando. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.